al Colegio San Vicente de Paúl, en el populoso barrio de San Lorenzo de los Minas. Unos con la bandera dominicana, otros con la bandera de Polonia y otros con la bandera del Vaticano. Todos ellos, estudiantes, campesinos y obreros cristianos, recibiendo con júbilo, con alegría, la llegada del Santo Padre, Juan Pablo II. República Dominicana tuvo el privilegio de ser visitada en 3 ocasiones por el Papa Juan Pablo II y está entre los 10 países más visitados por el Sumo Pontífice. Estas visitas se realizaron en los años de 1979 durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, 1984 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco y 1992 en el gobierno de Joaquín Balaguer. El 25 de enero del año 1979, República Dominicana se convirtió en el primer país elegido por el Papa Juan Pablo II para emprender su primera gira mundial, 3 meses después de haber asumido en el trono de San Pedro el 16 de octubre de 1978. La visita obedeció a que la isla caribeña fue la primera del continente americano en ser evangelizada por los colonizadores españoles a manos del navegante Cristóbal Colón. Esta parada técnica fue parte de su viaje de 7 días a México y Bahamas, donde presidió en la ciudad mexicana de Puebla la reunión de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, el CELAM. El cardenal Veras, Octavio Antonio Veras, pidió al Papa que, ya que esta iglesia es la iglesia primada de América, que en su camino hacia México, hacia esa reunión, hiciera un espacio para visitar nuestro país. Y gracias a Dios el Papa lo aceptó, entendió lo importante que era esta visita primera a América en el mismo lugar donde aconteció la evangelización por primera vez en este continente, en estas islas del Caribe. Y precisamente porque desde aquí también se inició todo el proceso de evangelización. A sus 59 años, Juan Pablo II pisó tierra dominicana a la 1:44 de la tarde del 25 de enero de 1979 por el Aeropuerto Internacional Las Américas, a bordo de un avión DC-10 de Alitalia procedente de Roma, Italia. La visita fue televisada. Al bajar la escalera de la aeronave con un intenso sol tropical, Juan Pablo II se detuvo un instante para bendecir el suelo dominicano. Se arrodilló y lo besó. Fue recibido por el presidente Antonio Guzmán, el vicepresidente Jacobo Masluta y sus respectivas esposas, René Clam de Guzmán y Ana Elisa Villanueva de Masluta, así como por el arzobispo de Santo Domingo, Octavio Antonio Veras Rojas, y miles de feligreses católicos. En el trayecto desde el Aeropuerto Las Américas hacia la sede de la Nunciatura Apostólica, el Papa Juan Pablo II fue saludado y aclamado a lo largo de la vía por una entusiasmada multitud que rondaba el 1.000.000 de personas que lo observaba en su automóvil descapotado, conocido popularmente como el Papa Móvil. Queridos hermanos y hermanas, no he sabido nunca que en Santo Domingo se habla polaco, o se canta polaco, o se canta bien. Ese fue un acontecimiento, yo creo que único, un acontecimiento de masas, porque en la iglesia no estábamos acostumbrados a que el Papa saliera del Vaticano. Y Juan Pablo II le dio a esas salidas
un poco como una cosa rutinaria. Hacía un programa de visitas a los países, a las iglesias locales. El Papa Pablo VI estuvo en Colombia, pero ya el Papa Juan Pablo II es el que, bueno, le llaman así, el Papa viajero. El prelado estuvo en la Plaza de la Bandera, donde ofició una misa ante miles de fieles cristianos. Posteriormente se reunió con ministros de la Iglesia Católica. Eso implicó, pues, organización en la iglesia como preparación espiritual, de manera que la gente supiera más sobre lo que es quién es el Papa, qué función tiene el Papa, y después toda la logística de un evento que sobrepasaba, sobre todo, estamos hablando del 79, de muchas posibilidades. Por eso se eligió ese hermoso monumento a la bandera en la intersección de la 27 de febrero y Luperón, Avenida Luperón. Y se tuvo allí la Eucaristía. Por supuesto, también hubo otra celebración en la catedral y una visita a los Minas para un contacto más directo con las personas más pobres. Uno de los momentos memorables fue su visita al barrio San Lorenzo de los Minas, en la zona oriental de Santo Domingo. En la segunda planta de la parroquia San Vicente de Paúl, ubicada en la avenida del mismo nombre, fue instalada una tarima para que el jefe de la Iglesia Católica se dirigiera a los feligreses dominicanos. Aquí en los Minas, la gente que participó fue inmensa. Llegaba la gente hasta las 17 y todas las calles de los Minas, todo estaba totalmente lleno. Ahí está, su santidad, la juventud obrera, campesina, estudiantil, reunida aquí en los Minas, los saluda con una increíble alegría. Extraordinario el entusiasmo con que los hombres reciben a su santidad, Juan Pablo II. Mientras vosotros recitáis Juan Pablo, yo recito Jesucristo, Jesucristo. Y el Papa tuvo un gesto también simbólico, pero muy llamativo, y es que al párroco de aquí de San Vicente de Paúl le dejó un donativo en efectivo para la construcción de 2 casas de 2 familias pobres. La visita de Juan Pablo II motivó que el presidente Antonio Guzmán declarara el 25 de enero como Día de Regocijo Popular. Las oficinas públicas y privadas fueron cerradas y todas las actividades suspendidas. Muchos que no lo pudieron seguir directamente físicamente, pues también a través de la televisión, de la radio, pues siguieron este acontecimiento que para nosotros era muy novedoso y muy grande. Lo que más me impresionó fue en 1979, cuando todavía yo no era nada, yo estaba pequeñito, ve como cuando él llegó, se apió del avión, besa la tierra, bendito sea Dios, besa la tierra. ¿Por qué él hace eso? Porque una gente tan grande, el vicario de Cristo, y hay que poner la alfombra, entonces él venía a besar la tierra. El Papa fue descrito como un hombre de extraordinaria fortaleza física y gran vitalidad, ya que cumplió con el riguroso programa de actividades sin dar muestra alguna de cansancio. El viaje del Papa a tierras americanas duró 5 días, desde el 25 al 31 de enero de 1979, 2 días en Santo Domingo y 3 en México. Indudablemente, Beatísimo Padre,
los momentos que ha compartido con nuestro pueblo, con nuestra iglesia y con el gobierno que me honro en presidir, han sido una bendición para esta nación que tanto necesita de la ayuda de Dios para poder seguir adelante por los senderos de la democracia, de la justicia, de la comprensión, del progreso y de la paz. Gracias a todo el querido pueblo dominicano por su entusiasta recibimiento, por sus constantes pruebas de amor al Papa y por su fidelidad a la fe cristiana. 5 años después, Juan Pablo II regresa a República Dominicana. Lo hizo el 10 de octubre de 1984. Esta vez también arribó por el aeropuerto Las Américas. Este fue el viaje número 24 que Juan Pablo II hacía fuera de Italia. El mandatario Salvador Jorge Blanco le dio la bienvenida besándole la mano, mientras su esposa, doña Acela Mera de Jorge, lo observaba. Luego ofició una misa masiva en el antiguo hipódromo Perla Antillana del Ensanche La Fe. En el lugar se dispuso un amplio despliegue de seguridad y se habilitó una tarima, desde donde su santidad se dirigió a los presentes. En ese lugar donde se ofició esa misa, el hipódromo se convirtió en el centro de la salud. El viernes 12 de octubre, en el Estadio Olímpico, el Sumo Pontífice dirigió un mensaje a la Conferencia Episcopal de América Latina y representantes de otras conferencias episcopales. Allí bendijo las cruces que portaban jóvenes miembros del CELAM de diferentes países del mundo. El hecho de él venir solamente, ya la gente estaba regocijada. Lo que era una muestra de decir, oye, estoy con ustedes, y es verdad, eso es verdad, lo que ustedes sienten es verdad, por eso lo hago público. Es lo que hizo Salvador Jorge Blanco cuando aquel entonces, de crear 2 días de regocijo, de fiesta, y donde se vio esa fe increíble, la gente todo el tiempo buscándolo, era la gente tirándose fotos, aquello en el 84, es algo que a mí siempre me es difícil poder describir. La visita coincidió con el descontento que provocó la crisis económica que vivía el país. En abril de 1984 se desencadenaron episodios violentos que dejaron decenas de muertos, heridos y detenidos. La población cuestionó los gastos que hizo el gobierno para recibir al Papa Juan Pablo II, las medidas de protección, y se quejó de los largos taponamientos. Siempre San Juan Pablo II iba siempre a los lugares cuando estaban imposibles, situación política, social, cultural, en peligro. Entonces ellos siempre iban como un pacificador. La tercera y última visita del pontífice Juan Pablo II al país fue hecha el 9 de octubre de 1992 y se extendió por 6 días, del 9 al 15 de octubre. Aterrizó a las 5:15 de la tarde por el Aeropuerto Internacional Las Américas. El objetivo de la visita fue la inauguración de la 4ª conferencia del CELAM a propósito de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Su llegada se produjo en medio de protestas por las celebraciones del 5º centenario. Los gastos de la celebración se consideraron desproporcionados en un país sumido por la pobreza, lo que generó fuerte polémica. Por eso hubo mucho encontronazo, no es la visita del Papa, mucho antes, ataques a la iglesia, ataques al mismo gobierno que promovía la festividad. El viaje apostólico de Juan Pablo II a Santo Domingo se dio 3 meses después de que le practicaran una operación intestinal en Roma, el 15 de julio de 1992, con lo que reanudaba sus recorridos al exterior tras un periodo de convalecencia.
Como parte de las actividades de su agenda, el domingo 12 presidió una misa concelebrada en la explanada del Faro a Colón, en la que canonizó al beato Ezequiel Moreno y Díaz. El escenario fue preparado en 3 ángulos para que se pudiera visualizar mejor la actividad. Hermanos y hermanas, antes de celebrar en esta Eucaristía nuestra acción de gracias por el 5º centenario de la llegada a estas tierras de la luz y la gracia del Evangelio, invoquemos a Cristo el Señor y pidamos perdón por nuestros pecados. San Ezequiel Moreno lo quiso poner como modelo para los obispos en su reunión y quiso también proponernos un hombre que no vino a oprimir, ni vino a colonizar, ni a atropellar, sino que dio su vida en medio del pueblo colombiano, en lugares donde había muchos indígenas, es decir, la otra cara de la realidad de esa etapa de los inicios. Al día siguiente, 12 de octubre, se trasladó en helicóptero a la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, provincia La Altagracia, para oficiar una Eucaristía en la explanada del templo en la que condenó el aborto. Una multitud de feligreses recitaban cantos de alabanza al Sumo Padre, mientras éste se persignaba y los bendecía con cruz en manos. Miles de banderas conmemorativas ondeaban al compás de la música. El Papa polaco caminaba entre la muchedumbre en medio de miembros de la Iglesia hasta llegar a la explanada de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano. El memorable acontecimiento fue transmitido por radio y televisión a través de la cadena Quinto Centenario. Uno de los hechos más memorables de la tercera visita del Papa Juan Pablo II al país fue su asistencia al Hospital Infantil Robert Rey Cabral, donde decenas de madres, padres y personal médico forcejeaban para poder verlo de cerca. Este encuentro no estaba en su agenda, por lo que causó mucha sorpresa. El Papa donó al centro de salud $1.2 millones. El último día, el 14 de octubre, durante los festejos del 5º centenario del descubrimiento de América, el Papa pidió perdón por las ofensas a los indígenas que fueron maltratados y eliminados por los colonizadores españoles. Vino el Papa a fortalecer el trabajo que habían hecho los misioneros y a impulsar una nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II es considerado una de las figuras más influyentes del siglo XX. Fue aclamado en todo el mundo por su carisma, su cercanía con los jóvenes y la promoción de la paz y la hermandad entre los pueblos. A más de 40 años de la primera visita del Papa de la Juventud, Juan Pablo II, al país, su presencia en suelo dominicano ha sido un referente histórico de los 26 años de su papado. Las visitas del Papa Juan Pablo II ocupan un lugar especial en la memoria de miles de dominicanos y en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.